La historia y la práctica de la Iglesia, desde los montanistas hasta hoy, muestran diversos momentos de extraños debates acerca de cuál es el rol espiritual de la mujer en el liderazgo eclesiástico. Y aún el día de hoy, hay muchos círculos que se resisten a reconocer los pasajes de la Biblia que demuestran que el Señor Jesucristo bendice el ministerio público de las mujeres. Y por sus prejuicios pasan por alto la existencia en la narración del Nuevo Testamento de diaconisas o pastoras, de profetisas, de mujeres con funciones tanto ministeriales como directivas, así como misioneras y fundadoras de iglesias. Aquellas personas que creen que la Biblia prohíbe a las mujeres enseñar y predicar y que se molestan ante el liderazgo público de la mujer, no acaban de entender las enseñanzas del Señor Jesús. No se puede evitar que la libertad en Cristo emancipe también a la mujer, por lo que debemos promover la participación femenina en el culto cristiano como norma fundamental y legítima en la Iglesia del Señor. 6 pasajes del Nuevo Testamento que muestran a mujeres ministrando. Número 1. Las hijas del evangelista Felipe. Entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En la Biblia, el ejercicio profético no solo está referido a la emisión de un mensaje recibido de parte de Dios mediante éxtasis, visión o audición de manera sobrenatural. Una persona también puede ser considerada profeta al predicar la palabra de Dios y producir en los oyentes un efecto de edificación, exhortación o consuelo mediante la demostración del Espíritu Santo y su poder. Así, aunque el sentido profético de las hijas de Felipe es en lo sobrenatural, también puede aplicarse a las mujeres que hoy predican el verdadero mensaje del Evangelio. No debe, pues, estorbarse a las mujeres en la labor de predicación, tampoco en el desarrollo del don profético sobrenatural. Número 2. Apia, Ninfa, Evodia y Síntique. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La iglesia primitiva no se reunía en templos ni capillas, sino que las iglesias funcionaban como tal en las casas de los hermanos. Así, Apia, junto a Filemón y Arquipo, lideraba la iglesia en Colosas, la cual funcionaba en la casa de Filemón. Al igual que Apia, Ninfa lideraba la iglesia en la Odisea. Hay manuscritos que dicen Ninfas, sugiriendo nombre de varón, pero la mayoría de los mejores manuscritos originales indican que Ninfa era una mujer. De la misma forma, Evodia y Síntique lideraron la iglesia en Filipos, y de estas el apóstol Pablo dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Como se ve, todas ellas, además de anfitrionas, eran lideresas o pastoras con visión evangelizadora y ministerial, capacitando, dirigiendo y alimentando espiritualmente a quienes asistían a las reuniones en su casa. Número 3. Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila sirvieron en las iglesias de Éfeso y Roma como matrimonio. Sin embargo, es interesante que en 4 de 5 pasajes, Priscila es mencionada antes que su marido Aquila. También es notorio que haya sido ella, junto a su esposo, quien instruyó más exactamente en el camino de Dios a Apolos, uno de los mayores predicadores de la iglesia primitiva. Y es llamativo además que el apóstol Pablo se refirió a ella como
colaboradora. Esta palabra es la traducción del vocablo griego sunergon, que significa ayudante del mismo oficio, lo que nos recuerda el significado de ayuda idónea. El apóstol también denominó colaboradores en el mismo sentido que a Priscila, a Timoteo, Silas, Apolos, Tito, Epafrodito, etc., lo cual refuerza la igualdad bíblica de la mujer frente a los varones. En griego, el colaborador o sunergon es más que un ayudante, es un colega, alguien con autoridad similar. Esto significa que el apóstol Pablo dice de Priscila que ella es una colega, una mujer de su misma posición, una apóstol. Esto es reforzado cuando el apóstol Pablo, después de rogar a los corintios que se sujeten a todos los que ayudan y trabajan, el apóstol saluda a Priscila y a su esposo. Esto implica que Priscila era alguien a quien otros debían someterse o sujetarse, y es lo que hizo Apolos cuando Priscila le instruyó en las cuestiones doctrinales que él desconocía, a pesar de ser él un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Y la sujeción que el apóstol Pablo demanda no es una obediencia debida a un superior jerárquico, sino la aceptación voluntaria de los criterios de aquellos que ayudan y trabajan, sean hombres o mujeres. Y desde ya observamos que la Biblia apunta a una mutua sujeción entre el varón y la mujer. El apóstol Pedro dice: estad todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si haces clic en me gusta, haces un comentario o compartes este video, ayudas a que este contenido llegue a más personas. Número 4. María, Trifena, Trifosa y Pérsida. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En estas citas bíblicas, la palabra trabajo, referido a la actividad de estas mujeres en el Señor, es traducción del vocablo griego kopiao, el cual es equivalente a sunergon. Y en otros varios pasajes, el apóstol Pablo define su propio trabajo apostólico con el vocablo kopiao. Así, mediante este vocablo griego, el apóstol Pablo evidencia la igualdad con la que él trata a estas mujeres, comparando el trabajo o la fatiga de ellas con el suyo y equiparándolo. Por tanto, el apóstol Pablo señala que ellas trabajaron como lo hizo él, es decir, con autoridad apostólica sobre la comunidad. Y no solo las identifica por su nombre, sino que, mediante la distinción de su trabajo, las incluye en la lista de los apóstoles, ante quienes pide sujeción. Se observa pues que en la iglesia primitiva, no solo los varones, como los 12 y Pablo, fueron apóstoles, sino también muchos otros, incluidas las mujeres mencionadas. Número 5. Febe. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hay 4 palabras con las que se puede entender la función de Febe en la iglesia primitiva: diácono o pastor, protectora, líder y predicadora. Al inicio de la iglesia se designaron diáconos con una función social cuya responsabilidad era atender a las mesas donde se acercaban los cristianos con necesidades, especialmente viudas. Y la referencia del apóstol Pablo a Febe como diaconisa indica que esta función la podían realizar tanto varones como mujeres. El diácono y la diaconisa entonces eran encargados de atender y cuidar a los creyentes en sus necesidades materiales y espirituales, del mismo modo que un pastor o pastora con sus ovejas.
pero por su naturaleza de servicio, actividad muy relevante dentro de la doctrina cristiana, esta función administrativa pronto adquirió un estatus reconocible dentro de la iglesia. Así, por su carácter de siervo, un diácono o diaconisa también podía realizar deberes de un ministro, delegadas por un superior, como el de un pastor en la actualidad. De aquí que los requisitos listados en la Biblia para los diáconos son los mismos que para los obispos, lo cual indica el alto nivel administrativo que alcanzó el diaconado en la iglesia primitiva. Fueron las diversas influencias paganas en la iglesia las que hicieron que el diaconado fuese relegado a un estatus inferior. Por tanto, Febe no era una simple colaboradora como algunos creen, especialmente porque en el manuscrito original la palabra griega que habla de su cargo está en masculino y no en femenino. Es decir, que en el texto griego dice: saludad a Febe, la cual es diácono, lo que significa que tenía el mismo nivel que los varones con el mismo cargo. Pero hay más. En Romanos 16:2 dice que Febe ha ayudado a muchos, y esta frase es traducción del vocablo griego prostatis. Este vocablo también significa protectora, defensora o benefactora, lo que indica que tenía una buena posición económica y usaba su riqueza para apoyar a la iglesia y al mismo apóstol Pablo. Pero este mismo vocablo es traducido en otros pasajes de la Biblia como alguien que preside, alguien que gobierna. Incluso el historiador judío Flavio Josefo usó la palabra prostatis para referirse al gobernante de una nación o una región. Todo esto indica que Febe era una importante líder de la iglesia primitiva, es decir, era la pastora de la iglesia en Cencrea. Por tanto, Febe, desde su posición de autoridad como pastora, diácono de la iglesia en Cencrea, no se ha aprovechado de su puesto ni ha abusado de su autoridad, sino que ha socorrido a muchos. Pero hay más todavía. Entre los requisitos de los diáconos está el que deben guardar el misterio de la fe. El vocablo guardar es la traducción del término griego exeinti, vocablo que describe la persona a la que se le confiaba algo para conservarlo, cumplirlo, ejecutarlo o trasladarlo. Esto significa que Febe y las demás pastoras o diáconos predicaban el evangelio, es decir, necesitaban hablar en público, algo aborrecible y censurable en la sociedad grecorromana y desafortunadamente también para muchos hoy en la iglesia. Así pues, Febe no solo realizaba una función social, sino que como autoridad en la iglesia, también ministraba con la palabra de Dios a la gente, revelando con su vida que una mujer puede también ser pastora. Número 6. El caso de Junia. Dice Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. 4 cosas se dicen de Junia: que era una pariente del apóstol Pablo, que se convirtió a Cristo antes que Pablo, que sufrió prisión por predicar a Cristo y que era muy estimada entre los apóstoles. Pero con apóstoles Pablo no se está refiriendo a los 12 discípulos del Señor, sino a otros apóstoles que como él ayudan, trabajan y se fatigan como él en el Señor. Por tanto, Junia no era estimada en el sentido de que los apóstoles la consideraban alguien muy especial, sino en el sentido que ella era parte del grupo de los apóstoles y que entre ellos ella era muy estimada. Esto significa que Junia, sin más, es contada entre los apóstoles. Por consiguiente, ella es llamada apóstol.